Un cordial saludo, estimados asistentes a esta actividad. Es un gusto saludarles desde la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Lamento no poderlos acompañar de manera presencial, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para compartirles esta experiencia y poder generar un espacio de diálogo. Mi nombre es Sergio Andrés Zavala Vargas, decano de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones, y es un gusto estar participando en este primer simposio internacional Educar en Red, un acto esperanzador. Esta experiencia se titula Aprendizaje basado en juegos y gamificación y es poderles contar un poco cómo ha sido esa dinámica en nuestra universidad y qué tipo de relacionamiento podemos llevar con las experiencias que se trabajan desde las instituciones educativas de básica y media. En ese sentido, pues yo quisiera compartirles que esto es una experiencia que se ha desarrollado desde la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones con otros aliados, con ciencias básicas, es decir, con quienes llevamos los temas propios de las ciencias, las matemáticas, la física, entre otros, y el grupo Espiral, grupo que trabaja todo el tema pedagógico, didáctico y demás. Entonces, un poco como apertura de este momento, es reconocer que jugar, cuando hablamos de jugar, es probablemente la forma favorita en que nuestro cerebro aprende. Cita Diane Ackerman, especialista en el tema de la psicología y de la sociología para el aprendizaje. Y el juego es la forma más elevada de investigación. Citaba Einstein en una de estas famosas frases que a veces son fake news, pero esta está debidamente validada. Y de ahí quisiera lanzarles a todos los asistentes esta pregunta. Reflexión para el ejercicio que vamos a realizar. ¿Qué elementos, qué juegos, qué estrategias lúdicas han utilizado ustedes en los procesos académicos, ya sea en su rol de docentes o ya sea en su rol de estudiantes? ¿Cuáles conoces? Y esta pregunta lo hago un poco para que podamos tener muy presente que esto no es nuevo para ninguno de nosotros. El jugar es innato a la naturaleza humana, hace parte de lo que nosotros somos como seres humanos e incorporar esto en las estrategias pedagógicas, en el trabajo en red de formación, va muy bien y está ampliamente validado. Quiero que empecemos entonces para ponernos un poco en contexto. Y este es como el primer momento de esta aportación. Cuando yo hablo de jugar, hay algunos conceptos teóricos que vale la pena tener. El primero, la idea general del aprendizaje basado en juegos o GBL. En términos muy sencillos, es cuando tú utilizas juegos, el artefacto como tal, en ambientes educativos, con intencionalidades educativas, que seguramente uno de los más reconocidos sean las herramientas digitales, los videojuegos con fines de aprendizaje, sí, pero no es lo único. Yo puedo hacer aprendizaje basado en juegos con estrategias no digitales, con juegos de mesa, entre otros. Otro concepto que tenemos nosotros acá es la gamificación. Y la gamificación difiere un poco del anterior concepto porque es cuando tú incorporas elementos del juego en espacios que no son juego. Elementos como mecánicas de un juego, la estética de un juego, las condiciones de un juego en un proceso de aprendizaje. Entonces, ese es el concepto, el segundo elemento que les quiero dejar en esta charla, el concepto de la gamificación. Siempre que hablamos de juegos, nos proyectamos, aquí nos proyectamos, somos seres humanos que se proyectan en el juego y esa proyección se hace a través de los avatares. En la izquierda, esos avatares pues son fichas de un juego que podría ser seguramente parqués y en la derecha algunos avatares ya digitales, unos personajes mucho más llamativos de una experiencia que les comentaré más adelante. Entonces estos elementos como para ponernos un poco en ese contexto de lo que es la lúdica, la gamificación, el aprendizaje basado en juegos. Acá vamos a ver un slide bastante denso, pero que contiene esas características que todo juego debe tener. El primero, todos los juegos, queridos asistentes, siempre que se implementan en ejercicios pedagógicos y didácticos, deben tener muy claras las metas y los objetivos de ese ejercicio.
En segunda instancia, es importante que este ejercicio esté reglamentado, que tenga reglas claras desde el principio, que pueden ser modificadas, pero que siempre esa modificación esté clara para todos los participantes. Es muy bueno que el juego incorpore narrativas, incorpore historias, incorpore ese mundo mágico en el que el estudiante se va a desenvolver. Esto es muy importante al momento de caracterizar un juego. La libertad de elegir, el poder tomar decisiones, podernos mover entre una ruta y otra, hace parte también integral del concepto del juego. El juego en la educación debe permitir el error, debe permitir que te equivoques para aprender y esa libertad hace parte de estas características. Ya sean recompensas extrínsecas o intrínsecas del ser humano, vale la pena que la incorporemos. Y en ningún momento estamos fomentando, y es una crítica que reciben estas estrategias, de trivializarlas a un ejercicio conductista. Por supuesto que no. Y esas recompensas hacen parte del proceso de aprendizaje. El feedback o la retroalimentación, ojalá inmediata, es otro de los elementos que caracteriza un juego y es importante tenerlo en cuenta. El manejar el estatus, el saber en qué posición estoy, cómo puedo estar comparándome con mis colegas, con mis aprendientes, es muy importante. Este estatus hay que manejarlo con cuidado para evitar frustraciones, para evitar que los estudiantes no cumplan con sus metas. La cooperación y la competencia, esto está completamente ligado. Estamos en un momento de ir y volver en competencia y en cooperación. A veces jugamos colaborando, a veces jugamos compitiendo y eso es fundamental. Y el progreso, que yo pueda ir observando que voy mejorando paso a paso cuando estoy aprendiendo es muy importante. Y dos elementos finales que los dejo en la parte superior de mi slide. El tiempo como una característica que se incorpora en el juego, el reto, el poder mantener un tiempo controlado y la sorpresa, es decir, el estar cambiando y el estar generando nuevos retos innovadores va muy bien cuando yo utilizo juegos en el aula. Aquí en este slide solamente algunas ideas de herramientas tecnológicas para ludificar. Classcraft, por ejemplo, un escenario donde puedo generar retos, donde tengo una isla en la cual me estoy moviendo. Socrative, Kahoot, como herramientas de evaluación en línea, la generación de medallas, por ejemplo, entre otros. Solo algunas ideas muy sencillas que podremos profundizar posteriormente. Entremos en materia luego de ese pequeño contexto en lo que ha sido la experiencia que les queremos compartir. Nosotros hicimos una alianza entre la Universidad de Santo Tomás y la Universidad de las Islas Baleares, entre los grupos de investigación que les estoy compartiendo acá, para poder aplicar estas herramientas de juego en el quehacer académico. Aquí ven ustedes que la propuesta se enfocó al Departamento de Ciencias Básicas porque cuando nosotros valoramos los principales retos en cuanto a reprobación de cursos, nos encontramos que las matemáticas de primer semestre, particularmente en ingeniería, que fue nuestro foco de la experiencia, tenían esos mayores índices de reprobación. Entonces, esta alianza estratégica pues, nos permitió reconocer algo que pues puede ser obvio para todos los asistentes, pero que debimos documentar y es esa importancia que tienen las matemáticas en la ingeniería, que lo resalta EIBET, por ejemplo, en Estados Unidos, la ENAE en Europa, el Ministerio de Educación, que nos dicen, mire, el desarrollo de conocimientos, de habilidades, de competencias matemáticas son fundamentales cuando estamos formando estudiantes de ingeniería. Esto se puede llevar a cualquier contexto, a cualquier nivel y podemos incorporarlo en el quehacer nuestro como docentes. Entonces, desde ahí propusimos pues incorporar estrategias, implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje que mediado por juegos, que usando el aprendizaje basado en juegos, pues pudiese mejorar la dinámica del aprendizaje. Y esa dinámica la buscamos mejorar con dos categorías, dos variables, la motivación de nuestros muchachos, de nuestros estudiantes y el rendimiento académico, particularmente en los cursos de matemáticas. Entonces, con ese objetivo en mente, implementamos una investigación basada en diseño. Esa investigación basada en diseño, como lo muestra el gráfico, lo que nos propone es iterar. Lo que nos propone es, bueno,
cuáles son los requisitos, cuál es la teoría que tenemos sobre el tema que vamos a trabajar, diseñemos unas estrategias, vamos y las implementamos en el aula con nuestros estudiantes, con nuestros niños, analizamos esa información y con esto generamos pues algunos aportes teóricos, pero sobre todo, y por eso el sentido de ese bucle, es que yo pruebo, aprendo, rediseño y vuelvo a probar las veces que sea necesaria para mejorar el trabajo con mis estudiantes. Entonces esta fue la estrategia general que utilizamos. Usamos una investigación en las cuales nos fuimos a las bases de datos a conocer qué hay sobre el aprendizaje basado en juegos, qué hay con estos juegos en las matemáticas y el uso pues en educación superior, que fácilmente puedo llevarlo a educación básica y media, donde hay seguramente muchas más experiencias del uso de estas herramientas de gamificación y de aprendizaje basado en juegos. Solo algunos ejemplos. Usamos Kahoot como una herramienta para hacer test en línea, Socrative para hacer pruebas de conocimiento de manera sincrónica también en línea. Usamos las herramientas o los juegos de Sudoku y de crucigrama en el Moodle para poder hacer pruebas, para hacer gamificación, verificación de conceptos, evaluación subativa, evaluación formativa. Esto, que me parece muy interesante y también espero que sea un aporte para todos, es una herramienta que se llama el Canvas de gamificación. Es una herramienta generada por el IPEA y por el TEC de Monterrey y lo que nos propone es una adaptación del Canvas de modelo de negocio muy utilizado en temas de emprendimiento, en temas de estrategias organizacionales para poder crear nuestro juego en el aula. Este Canvas maneja desde el objetivo, o sea, para qué vamos a usar la implementación, la estrategia didáctica, cuál es el perfil de nuestros estudiantes, quiénes son los que van a jugar, qué les gusta, qué no les gusta, cómo son nuestros estudiantes, cuáles son los comportamientos que esperamos, que queremos fomentar con nuestros estudiantes en el aula. Una tríada bien interesante de componentes mecánica y dinámica, es decir, qué elementos yo voy a incorporar. El juego tiene niveles, el juego tiene puntos, el juego tiene monedas, el juego se trabaja por equipos, el juego se realiza por turnos y cuál es el discurso, esa narrativa de la que hablábamos ahora que se va a poder presentar. ¿Cuál es la gestión? ¿Cómo vamos a administrar? ¿Qué plataformas vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a supervisar el progreso? ¿Qué riesgos pueden existir? Porque siempre que utilizo una estrategia voy a tener riesgos a considerar y cuáles son esos elementos estéticos que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, simplemente un caso de una actividad en temas de matemáticas que utilizamos, incorporamos Kahoot, se utilizó preguntas de selección múltiple con única respuesta, hay una imagen que me soportaba la pregunta que estoy realizando y un poquito para manejar esa didáctica con nuestros estudiantes. Mm, Finalmente, el currículo fue gamificado a través de la herramienta Classcraft, que los invito a que la conozcan un poco más. Una herramienta en que el estudiante puede tener un avatar, un personaje en un mundo místico. Hay guerreros, hay magos, hay sanadores y en una isla como la que aparece en la imagen, cada uno de los circulitos de color verde unido por flechas son actividades, son retos de esa aventura que el estudiante va a realizar. En algunos eran pruebas de conocimiento, en otros eran talleres de simulación para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces esto es simplemente una abrebocas del tema. Acá un poco la experiencia de lo que fue desarrollar esas actividades en clase que pudimos construir conjuntamente con nuestros estudiantes y de esa manera pues poder desarrollar estas acciones de gamificación. ¿Qué nos encontramos? Lo primero, hay evidencias estadísticas que usando juegos en el aula podemos mejorar la motivación, la atención, la confianza, la relevancia y la satisfacción. Que cuando yo utilizo estrategias pedagógicas mediadas por juegos, fomento ese desarrollo. Y no es solo un tema cognitivo, también es motivacional, también es afectivo y también es sociocultural. Que la implementación del GBL requiere ser riguroso en la planeación
para evitar frustración. Si tú preparas de manera laxa, de manera incompleta el juego que vas a usar y llegas a aplicarlo, te vas a encontrar, vas a chocar con que los estudiantes se pueden frustrar y ese efecto positivo que quieres generar puede convertirse en un efecto negativo. Y el trabajo en equipo es necesario para la incorporación de este tipo de estrategias. Finalmente, quiero dejarles una invitación. En este momento desde la facultad estamos desarrollando dos diplomados que creo que son de interés para el colectivo asistente a este evento. Un diplomado en la gestión ágil de tecnologías de la información y un diplomado en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Estamos en matrículas abiertas, así como me permito extender la invitación a que nos conozcan a la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones y que podamos desarrollar experiencias conjuntas. El profesor Elvis, quien está acompañando de manera sincrónica esta actividad, les contará un poco más de la actividad o del taller Innovate, que son unos talleres bien interesantes para que podamos tener la participación de sus estudiantes y de ustedes como docentes en esta interacción. Muchas gracias por la asistencia, por la atención y los dejo con el profesor Elvis. Un gusto conocerles.